contra incendio. En ese sentido, bueno, veo que hay mucha gente que se ha anotado. Entiendo que no todos han sido alumnos o son alumnos de la carrera. Me alegra mucho el interés que ha suscitado esta charla. Y bueno, ratificar que nosotros estamos ya desde hace años en la Facultad de Arquitectura intentando desarrollar un polo de conocimiento que intente atraer atención sobre el problema de la seguridad edilicia, específicamente sobre la protección contra incendios, además de cuestiones de evacuación y de seguridad en la construcción que ya más o menos hemos difundido en otras actividades. Quiero repetir mi agradecimiento que antes ya se lo había transmitido al ingeniero Chovansac por sumarse a esta iniciativa. Y bueno, y ahora los dejo con Mariela, que lo va a presentar formalmente. Bueno, sí, muchos de ustedes ya conocer la trayectoria del ingeniero, simplemente contarles un poco su trayectoria académica. Él es ingeniero industrial, egresado de la UBA, es especialista en instalaciones contra incendio y auditor de las normas CIRAM. También es traductor público y también ha sido bombero voluntario hasta el año 2019. Así que les agradecemos mucho su presencia en este evento y bueno, y esperamos ansiosos de escuchar su presentación. Les pedimos a todos que para mejorar la organización, durante la charla mantengamos las cámaras y los micrófonos apagados. Si hay alguna consulta o pregunta a medida que vaya desarrollando la exposición, les pedimos que la escriban por el chat, así al finalizar la charla podemos leerla y evacuar las consultas. Bueno, desde ya muchas gracias a todos y iniciamos de esta manera la charla. Dejo la palabra a Andrés, es toda tuya la exposición. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, hoy vamos a ver todo lo que es bombas de incendio. Me voy a fijar más que nada en las electrobombas. No son temas demasiado complicados, pero el gran problema es que no están en ninguna parte. O sea, hay muy poca bibliografía al respecto. Y la mayoría de la bibliografía que hay son normas que, bueno, no son muy amigables para leer. Vamos a ver, en primer lugar, cómo funcionan las bombas. Las bombas, básicamente, lo que tienen es un impulsor, que es este de acá, que está dentro de una carcasa o voluta. El impulsor normalmente se hace puede ser de fundición, puede ser de acero inoxidable, puede ser de bronce. La carcasa normalmente es de fundición gris. Con la fundición gris hay que tener ciertos cuidados porque la fundición es una aleación de hierro-carbono donde el carbono está presente en forma de grafito y si lo miramos al microscopio tiene una forma muy parecida a la hoja de un pino, con lo cual es muy frágil. Con lo cual, cuando manejamos una bomba, tenemos que manejarla con mucho cuidado, porque realmente la carcasa suele ser muy frágil. Bien, nosotros tenemos el impulsor que gira en un motor eléctrico, una velocidad normal es 3.950 revoluciones por minuto, y donde hay un eje que se comunica con el impulsor por medio de una chaveta, y ese eje va directamente al motor, que puede ser un motor eléctrico o un motor diésel. Bien, acá tenemos el primer punto de conflicto en la bomba. Tenemos una parte que gira y una parte que está fija. Entonces, tenemos que usar algo para que el agua no salga por ese punto. Normalmente se hacen o sellos mecánicos o empaquetaduras. Bien, las bombas centrífugas. Como dije antes, las bombas centrífugas constan
de un impulsor que normalmente es de acero al carbono, fundición, puede ser también de bronce o acero inoxidable. Es la parte que se mueve. Y una carcasa que normalmente es de fundición gris y tiene la característica de ser frágil. La fundición es una aleación de hierro-carbono, donde el carbono está en forma de grafito, y si lo miramos al microscopio, el grafito tiene forma de hojas de pino, con lo cual lo hace muy, muy frágil. Así que si manejamos una bomba, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Las características principales de este tipo de bombas es que la presión y el caudal son muy constantes y son interdependientes. El primer punto de conflicto lo tenemos en la unión del eje que mueve al impulsor cuando pasa por la carcasa. El impulsor se mueve con su eje, que es el que lo hace mover, y la carcasa está fija. Entonces, en ese lugar tenemos que colocar o sellos o prensaestopas. Una cosa importante en lo que es bombas contra incendio es tener en cuenta que los prensaestopas, para que funcionen, tienen que tener una pequeña pérdida de agua. Si tenemos un equipo de bombas con prensaestopa, es normal que pierda una pequeña cantidad de agua para que se refrigere, y esa cantidad de agua la tenemos que llevar a un drenaje. La 3. ¿Está la 3? Sí, Andrés. Sí. Bien. Vamos en esta imagen y vemos las características de los impulsores. Básicamente es importante saber, que es bastante lógico y bastante intuitivo, que cuanto mayor es el espesor del impulsor, la curva de la bomba es más plana. Cuanto más angosto, es más empinada. Cuanto mayor número de paletas tengo, la curva es más plana. Cuanto menos paletas tengo, la curva es más empinada. Cuando menor es el ángulo de ataque, la curva es más plana. Cuando mayor es el ángulo de ataque, la curva es más empinada. La 4. En la 4 vemos una de las bombas centrífugas más usadas en incendio, que es la bomba centrífuga horizontal. Las flechas nos indican por dónde entra el agua y por dónde salen. En la 5 vemos un equipo que consta de un motor eléctrico con su bomba centrífuga. En la 6 tenemos bombas centrífugas multietapa. Estas bombas normalmente lo que proporcionan es poco caudal y mayor presión. Se usan como bombas jockey o bombas mantenedoras de presión. Después tenemos la figura 9, donde tenemos las bombas centrífugas verticales. Estas bombas también se usan como bombas mantenedoras de presión. En la figura 8 vemos una bomba de carcasa partida, que son bombas que tienen un gran caudal, se usan para instalaciones muy grandes. Y por último, en la figura 10, vemos bombas centrífugas de pozo profundo o bombas buzo. Se usan cuando, por ejemplo, tenemos una pileta o un tanque cisterna y tenemos que sacar el agua de ese tanque. Vamos a la figura 11 y, bueno, esto es para recalcar el cuidado que tenemos que tener. Vemos una bomba pequeña de centrífuga, donde cayó una herramienta que fue una llave Stilson, no muy grande, desde unos 50 centímetros de altura, y bueno, quebró la brida de la bomba. Es simplemente para hacer recordar que tenemos que tener cuidado cuando manipulamos este tipo de equipos. Vamos a la figura 12 y acá vamos a ver algo que es importante, es la característica de la curva
la bomba contra incendio. Para una bomba de incendio, ¿me sirve cualquier curva? No. Las bombas de incendio tienen que tener ciertas características. Están calculadas para ser usadas en un rango de presión y caudal. Si, por ejemplo, yo tengo una bomba y esa bomba está calculada para que yo pueda trabajar en un incendio con 3 hidrantes, cuando yo abra esos 3 hidrantes, la presión tiene que ser más o menos parecida a la presión que yo tengo cuando abro un hidrante. Y eso se logra con una curva de la bomba que sea plana. En la figura 13 tenemos un recordatorio que nos dice que en el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, el eje de las X, se indica el caudal. Y en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, el eje de las Y, se marca la presión. Vamos a la imagen 14, y en la imagen 14 tenemos escrito lo siguiente, y esto es muy importante, sobre todo cuando se encarga una bomba de incendio, porque ahí está el valor de la bomba. Yo tengo que dar las ecuaciones para que la bomba de incendio tenga la curva plana. Bien, y yo tengo que poner en una ecuación las características de las bombas para que la curva de la bomba sea lo más plana posible. O sea, que si yo abro un hidrante o si abro todos los hidrantes que tengo calculados, la presión sea más o menos igual. Y eso se expresa con lo siguiente. A caudal cero significa que la bomba está prendida y todas las válvulas están cerradas. Voy a tener la presión máxima que da la bomba. Marín, tenemos 90 personas ahora dentro de la presión no debe superar el 140% de la presión nominal. O sea, yo prendo la bomba, cierro todas las válvulas y tomo la presión. Si la presión es de 10 kilos, la presión nominal es de 10 kilos, cuando tengo todas las válvulas cerradas, la presión máxima no puede ser superior a los 14 kilos. Esa es la primera característica. La segunda es que si yo llevo el caudal al 150%, o sea, abro la válvula más allá del uso normal de la bomba y logro un caudal que es un 50% más que el nominal, la presión no debe bajar más del 65% de la presión nominal. Si la presión nominal es de 10 kilos, a un caudal de 150%, yo no tendría que bajar a menos del 65%. O sea, 6,5 bares. Vamos a la presentación 15 y tenemos un ejemplo clásico de una bomba que se usa en depósitos, sobre todo depósitos de logística. Tengo una bomba de 2.000 galones por minuto y 100 psi. Bien, a caudal cero, o sea, estando la válvula de salida cerrada, la presión tiene que encontrarse por debajo de los 140 psi. Y a caudal 150%, dejo que la bomba llegue a 3.000 galones, la presión no debe ser inferior al 65%. Bien, esas son las características que tienen que tener las bombas. O sea, con esta presentación se las vamos a dar, pero lo que me interesa es que se lleven en concreto que la curva de la bomba tiene que ser lo más plana posible. Ahora vamos a ver los tanques de agua contra incendio. Vamos a la figura 16. Vemos un tanque de acero soldado. La figura 17 es algo bastante moderno, son tanques de chapa galvanizada
que se fueron armando en obra. Estas chapas se van atornillando en obra y adentro se le pone una bolsa gigantesca. Estos son tanques bastante modernos, donde son comunes en tamaño, en volúmenes de 1 millón de litros, donde se van armando estas chapas, se van abulonando, se van subiendo y adentro se despliega una bolsa gigantesca que contiene 1 millón de litros, o 500.000 o lo que sea. Es una tecnología bastante moderna. Yo después voy a pasar mi Instagram, y en el Instagram hay muchas fotos de este tipo de tanques. Acá tenemos otro tanque. Este es un tanque, esta foto la saqué en un hotel en Nueva York, y es un tanque que tiene unos 150.000 litros y es de madera. Es un gran barril. Esa es la figura 18, la que les conté recién, que es el tanque de madera de un hotel de Nueva York. Vamos a la 19, y bueno, este es un tanque como los que solemos usar en nuestros edificios acá en el país, y este es un tanque mixto. Y es un tanque de hormigón armado, y bueno, tengo un sifón invertido, y bueno, a la izquierda se ve el colector que lleva el agua sanitaria, y en la mitad del tanque tengo el caño que en este caso alimenta las bombas contra incendio. Este es un edificio que, bueno, me tocó hacer un proyecto de dirección de obra. Es un edificio industrial en Rosario. Vamos a la imagen 20. Bueno, y acá tenemos un tanque de hormigón armado. Lo que se ve arriba son tanques de acero inoxidable para el agua sanitaria. Este tanque grande, que se ve un poquito más abajo, es el tanque de reserva exclusiva para incendio. A la derecha, en rojo, se ve el equipo de bombas, el cual, bueno, no está del todo correctamente instalado porque no es bueno que esté en la intemperie. Vamos a la figura 21 y ahí podemos ver la ventilación del tanque. Es fundamental que los tanques tengan ventilación. También escalera, baranda, una tapa de inspección y un indicador de nivel. Bien, vamos a la figura 22 y vamos a ver lo que es el cuarto de bombas. El cuarto de bombas tiene que ser un lugar seguro, donde las bombas estén seguras. En la figura 23 copié lo que dice la NFPA 20 respecto al cuarto de bombas, que es bastante lógico. Las bombas contra incendio, los impulsores, controladores, el suministro de agua y el suministro de energía deben estar protegidos contra la posible interrupción del servicio debido a daños causados por explosiones, incendios, inundaciones, terremotos, roedores, insectos, tormentas de viento, congelamiento, vandalismo y otras condiciones adversas. Básicamente se pide una sala de bombas que no sea de público acceso y que me proteja mi equipo de bombas de incendio. Vamos a la presentación 24 y tengo las distintas distancias que demarcan las normativas. La norma NFPA 20 me dice que la distancia mínima del cuarto de bombas a riesgo es de 15,3 metros. La norma argentina IRAM 3597 dice que esa distancia se puede reducir a 10 metros. Y si la sala de bombas se encuentra próxima o dentro de riesgo, por ejemplo, un estacionamiento, tiene que tener una resistencia al fuego de 2 horas, tanto las paredes como el techo. Vamos a la figura 25 y la NFPA nos dice que los cuartos de bomba no se deben compartir con otros usos, que no sean equipos para agua de consumo.
y que los cuartos de bombas no deben ser empleados como depósitos, cosa que es muy común que suceda. Vamos a ver los pisos. Este es algo realmente muy importante. La legislación argentina tiene unas cuantas cosas que dicen respecto a la instalación eléctrica. Algunas son muy difíciles de cumplir, pero lo cierto es que los pisos de la sala de bombas tienen que estar secos. Eso es fundamental. Por dos motivos. Uno, para proteger la vida de los operarios. No es lo mismo recibir una descarga eléctrica si el piso está seco que si el piso está mojado. Y el otro, que los motores eléctricos básicamente lo que constan de un rotor y un estator. Y ambos están compuestos por arrollamientos de alambre de cobre, los cuales están barnizados. Si esos arrollamientos de alambre de cobre están en un lugar húmedo, bueno, se empiezan a degradar y la vida del motor eléctrico es mucho más corta. Así que es fundamental que los pisos de las salas de bombas estén secos. Acá tenemos en la figura 27 otra imagen donde tenemos, en este caso se ve una válvula de seguridad y una rejilla para tomar el agua que sale de los prensaestopas y otros equipos. Bien, vamos a ver cómo funcionan los equipos de presurización. Vamos a la figura 28, donde vemos un equipo de presurización que, si bien no cumple estrictamente la norma NFPA 20, es un buen equipo. Acá vamos a ver cómo funcionan estos equipos y primero voy a hacer una explicación de cómo es el funcionamiento del equipo y después voy a ver parte por parte según el camino del agua. Estos equipos constan básicamente de los siguientes componentes. Una bomba jockey o compensadora de presión. Esa bomba se prende y se apaga para compensar las pequeñas pérdidas de presión que podría haber en la instalación. Por ejemplo, una válvula de incendio, que se llaman válvulas teatro, está mal cerrada y tiene un pequeño goteo. Entonces la válvula pierde y baja la presión. Bueno, la bomba jockey se va a prender, va a llegar a la presión de tarado y se va a apagar. Esa es la función de la bomba jockey. Después tengo la bomba principal. Supongamos que estamos haciendo una práctica con la brigada. Abrimos un hidrante, la cantidad de agua que sale es importante, la bomba jockey no da abasto, entonces se prende la bomba principal. Cierro después la bomba principal, cierro el hidrante, y la bomba principal no se apaga sola. La bomba principal no se apaga sola. Es necesario que alguien vaya y la apague. Si la bomba principal no da abasto o la bomba principal no se prendió, entra en funcionamiento la bomba reserva. La bomba reserva se prende sola, pero hay que apagarla in situ. Bien, en la figura 29 yo puse las medidas de un equipo que se usa mucho en viviendas. Un equipo que sirve para una instalación de hidrantes y que me provee 24 metros cúbicos hora a una presión de 6 bares con una potencia entre 10 y 12,5 HP. Tiene un ancho de 1,50 m, una profundidad de 1,40 m y una altura de 1,20 m. Y para un arquitecto que no se dedica a las instalaciones contra incendio, es fundamental
tener una buena idea de cuánto espacio ocupan los equipos. Repito, para un arquitecto o un ingeniero que no hace la parte de incendio, es fundamental tener una muy buena noción de cuánto espacio van a ocupar los equipos contra incendio. No son equipos chicos, son equipos que ocupan bastante espacio y muchas veces nos vemos en la siguiente situación. Se hizo un edificio, bueno, se pide el final de obra y la autoridad de la aplicación dice, bueno, acá tiene que haber hidrantes. Y resulta que tengo que instalar 10.000 litros de agua y un equipo de bombas. Y por ahí, con eso tengo que sacrificar una cochera. Y si sacrifico una cochera, no puedo habilitar el edificio porque me faltan cocheras. Entonces, bueno, hay que buscarle a la vuelta de cómo conseguir el espacio para meter el tanque y el equipo de bombas. Por eso insisto, es fundamental tener una estimación de cuánto espacio me va a insumir el sistema de bombas contra incendio. Vamos a la figura 30 y vemos un equipo presurizador. Vemos que tenemos la bomba principal, el 1, el 2 y el 3, un tanque pulmón, que es el 4, el colector de impulsión, que está marcado como el 6, los presostatos, que están marcados con el número 12, los manómetros, que están marcados con el número 13, el tanque de reserva de agua, que está marcado con el número 5. Bien, vamos ahora a tratar de seguir el camino del agua desde el tanque hasta la salida de las bombas. Vamos a la figura 31 y nos metemos dentro del tanque de agua. Como estas bombas realmente tienen una potencia importante, cuando empiezan a succionar el agua, es muy común, sobre todo en los tanques poco esbeltos, o sea, tanques que sean bastante anchos y poco altos, que se forme un vórtice. Eso es común por ejemplo, podemos hacer una analogía con lo que sucede cuando vaciamos el agua de la bañadera. Levantamos el tapón y se forma un vórtice. El problema de ese vórtice es que puede entrar aire a la entrada de la bomba y la bomba puede bajar su rendimiento en un 50%. Por eso se instalan las placas antivórtice, que es la que vemos en la figura 31. Vamos a la figura 32 y vemos una placa antivórtice instalada en un tanque de hormigón armado. En la figura 33 vemos una placa antivórtice instalada en un tanque, de estos tanques modernos armados con chapa y que adentro tiene una especie de bolsa. Y acá tenemos, esta es una obra donde yo estoy haciendo proyecto y dirección de obra. Es un centro logístico que tiene 70.000 metros cuadrados. Y vemos la placa antivórtice que está preparada para ser instalada en el tanque. Y les va a llamar la atención que por un lado tenemos la placa antivórtice, que es lo que estuvimos hablando. Vamos a ver cómo se calcula. Esto, si quieren, pueden tomar nota. La placa antivórtice se calcula. El ancho del ala es 2 veces el diámetro del caño. Y la altura es la mitad del diámetro con un mínimo de 16 centímetros, entre 15 y 17 centímetros. Y después están viendo
otra placa. Esa placa que se ve es lo que se llama la placa de Amure. Y lo vamos a ver en la figura 35, va dentro del encofrado. ¿Para qué ponemos la placa de Amure? Porque es muy común que el caño, cuando pasa por el tanque, pierda, porque la superficie de contacto entre el hormigón y el acero es pequeña. Entonces, al caño se le suelda la placa de Amure. Esa placa de Amure hace que la superficie de contacto entre hormigón y acero sea muy grande y bueno, y se minimizan las pérdidas. Vamos a la figura 36. Estamos saliendo del tanque, del otro lado está la placa antivórtice, en la pared quedó la placa de Amure, y acá tenemos la válvula esclusa. Esta es una válvula esclusa de 16 pulgadas, está puesta en ángulo para que sea más fácil de manejar, y bueno, fíjense, yo mido 1,80 m, fíjense en el tamaño de esta válvula. Vamos a la figura 37 y seguimos con el recorrido del agua desde el tanque. O sea, el agua ya pasó por la placa antivórtice, pasó por la cañería donde está la placa de Amure, llegó al colector de aspiración y ahora se deriva a las bombas. Y ahí ustedes pueden ver que hay una válvula esclusa. Normalmente en incendio, las válvulas que se indican son las válvulas esclusas de vástago ascendente. Y luego hay una junta antivibratoria. La junta antivibratoria no sirve solamente para amortiguar las vibraciones, sino que además sirve por cuestiones más importantes. En las instalaciones grandes, el colector muchas veces queda fuera de la sala de bombas, o parte del colector queda fuera de la sala de bombas. Le da el sol, se dilata, y yo tengo la bomba que está fija. Si no tengo algún lugar que absorba la dilatación, bueno, se puede quebrar la bomba o la válvula. El otro motivo por el cual se ponen estas juntas es que el tanque normalmente no tiene el mismo piso que la sala de bombas. Entonces, como es mucho más pesado, suele asentarse algo más que la sala de bombas. Bueno, es muy poco, pero es lo suficiente como para quebrar la brida de entrada de la bomba, que es de fundición gris. Por eso se ponen estas juntas de amortiguación. En esta imagen, que es la imagen 38, vemos los tableros y las válvulas de corte de las bombas. En la imagen 39, lo mismo, vemos el colector de impulsión, la válvula esclusa de entrada de la bomba, la junta de amortiguamiento, un mano-vacuómetro. El mano-vacuómetro me mide la presión de vacío en la succión. Y esta presión es, digamos, muy sensible al caso de que haya algún problema en la succión. A mí me pasó de estar en un edificio, en un sótano importante, donde había un tanque que tenía 5 metros de altura y tenía 2 bombas. Entonces coloqué un manovacuómetro en cada una de las bombas. En la primera, estando la bomba apagada, medí 5 metros de columna de agua, o sea, era coherente. En la segunda, medí 0. ¿Cómo es que medía 0 teniendo 5 metros de columna de agua? Lo que sucedía es que la válvula estaba rota y estaba cerrada. O sea, el volante giraba, pero la válvula estaba clavada y no permitía el paso del agua. Bueno, me di cuenta enseguida con la lectura del manovacuómetro.
Después tenemos una bomba, que es una bomba horizontal, y tenemos la salida de la bomba. Fíjense en que enseguida cambio el diámetro de salida de la bomba. En la presentación van a ver que hay una tabla que les indica en función del caudal de la bomba cuál es el diámetro de entrada que necesito y cuál es el diámetro de salida. Después tengo algo que normalmente no suele usarse mucho en las bombas y que permite salvaguardar la vida de las instalaciones. Es la figura 40 y es lo que se llama válvula de alivio y recirculación. Se usa en las bombas eléctricas, en las electrobombas y en las motobombas con radiador. No hace falta usarlas en las motobombas que tienen intercambiador de calor. ¿Para qué sirve esta válvula de recirculación? Bueno, cuando les conté al principio, si yo abro una válvula de incendio, una válvula de teatro, la bomba entra en funcionamiento y cuando la cierro sigue funcionando, no se apaga. Si nadie la apaga, la bomba se va a quemar. Por ejemplo, supongamos que en un edificio un vecino decide usar el equipo de incendio para lavar el auto. Entonces, abrió el hidrante, lavó el agua con mucha presión, cerró el hidrante y no se dio cuenta de que la bomba está funcionando. Y esa bomba de un edificio chico puede tener 20 litros en su voluta, no mucho más, y gira a casi 3.000 revoluciones por minuto. A los 10 minutos empieza a calentarse. A la media hora está muy caliente. A la hora el agua está hirviendo. A la hora y pico el agua se evaporó y, bueno, la bomba se fundió. Para que no suceda eso, cuando la bomba trabaja a caudal cero, o sea, con máxima presión, la válvula de alivio o recirculación, que es esa válvula de bronce, permite que una pequeña cantidad de agua salga y refrigera la bomba. Esa bomba se pone a la salida de la bomba antes de la válvula de retención. Después lo que vemos es una válvula de retención y luego una válvula de cierre, que en este caso no es la que indica la NFPA, ya que la NFPA indica válvulas de cierre lento, y esta no lo es. Y vamos a la figura 41 y vemos la válvula de retención. Las válvulas de retención son los elementos que más fallan en las bombas contra incendio y, bueno, tienen que ser de muy buena calidad. Esta es una válvula de retención de buena calidad del tipo Duo-Chic. En la figura 42 vemos las válvulas que se usan normalmente a la salida de las bombas. Estas válvulas no deberían usarse a la entrada. Y tenemos las de cierre rápido y las de cierre lento. Las de cierre rápido no deberían usarse porque pueden provocar un golpe de ariete si las cerramos rápido. Las de cierre lento, bueno, es prácticamente imposible cerrarlas rápido. Son las que indican las normas NFPA y son las que deberían emplearse. Lo cierto es que las válvulas de cierre lento son muchísimo más caras y muchas veces se usan las de cierre rápido. En ese caso, yo recomiendo instalar un cartel que diga, bueno, válvula, mariposa, normalmente abierta, abra y cierre en forma muy lenta. Después tenemos los presostatos. En Argentina y en Europa, los presostatos los colocamos sobre el colector de impulsión. La NFPA dice que no tendrían que ir estas válvulas que vemos en la figura 43. Yo suelo ponerlas porque es muy práctico para hacer el mantenimiento. Sin embargo, siempre tengo cuidado de que esas válvulas tengan un precinto. En la figura 44 vemos las válvulas correctamente identificadas y precintadas.
Ahora vamos a ver cómo me pide la NFPA, cómo me pide la NFPA que instale los presostatos. En la figura 45 tenemos la salida de la cañería de lo que es la bomba entre la válvula de retención y la válvula de cierre, y se ponen estos caños que son caños, según la NFPA, caños de acero inoxidable o de bronce. Se colocan dos válvulas de retención de media pulgada en contra del sentido de circulación del agua. Ustedes se preguntarán, si están en contra del sentido de circulación del agua, ¿cómo es que el agua llega al presostato? Bueno, lo cierto es que a esas válvulas que se instalan en contra del sentido de circulación del agua, se le hacen sendas perforaciones de 2,4 milímetros calibradas. Vamos a la figura 46 y vemos el tablero principal y el tablero de la bomba jockey instaladas con las líneas de sensado de presión como lo indica la NFPA 20. Acá, en la figura 47, se ve una instalación, esta es una instalación que, bueno, donde dice proyecto y dirección de obra, y vemos cómo están instaladas las líneas de sensado de presión que están entre la válvula de retención y la válvula de cierre. En la figura 48 se ve con más exactitud. Fíjense, a la izquierda yo tengo la salida de la bomba, una cupla de reducción, después tengo una válvula de retención, que es la que se ve en azul, y más arriba la válvula mariposa de cierre. Entre la válvula de retención y la válvula mariposa de cierre tengo la línea de sensado de presión. Y en esa línea tengo abajo tengo dos válvulas globos, que, bueno, yo no le veo demasiada utilidad, pero que la norma NFPA lo pide de esta manera. Siempre bromeo que el que hizo esta parte de la norma tenía un pariente que vendía estas válvulas. La parte que sí es importante es que a la salida de la cañería está grande, roja, tengo una válvula de retención, que es la que se ve en forma horizontal, la primera de las dos válvulas de retención. Después la cañería va una T, una parte baja, una parte sube, va otra válvula de retención que no se ve, baja y entra al presostato que está al lado del tablero. Bueno, esa es la forma como piden las líneas de sensado la NFPA. En mi blog tengo varios papers donde explico con bastante detalle cómo son estas líneas de sensado. Después, bueno, estas ya son cosas que no se deberían hacer. Estos son presostatos armados acá en el país y lo vemos en la figura 49. Y el problema que tienen estos presostatos es que la válvula de cierre está a la entrada de los tres presostatos. Si cierro la válvula, bueno, los tres presostatos van a estar fuera de funcionamiento. En la figura 50 tengo el mismo problema. No es una instalación que está muy bien hecha, pero tiene ese problema. Esta instalación está en Rosario. Y los presostatos son de muy buena calidad, pero los tres presostatos tienen la misma válvula de cierre, que es la que se ve en la parte superior derecha en azul. Si se cierra esa válvula, todo el sistema de bombas queda fuera de funcionamiento. En la figura 51 vemos lo mismo, tres presostatos con una válvula de cierre. Bueno, acá se nota un equipo que está muy mal mantenido. En la figura 52, bueno, vemos tres presostatos de muy buena calidad, instalados en forma prolija, pero con una sola válvula de corte. Si se cierra esa válvula de corte, toda la instalación queda fuera de servicio. En la figura 53 vemos una instalación de un edificio de oficinas y de estacionamiento, que está alimentado con dos bombas
que proveen un caudal de 120 metros cúbicos y una presión de unos 9 kilos. Son bombas eléctricas, tienen alimentación directa desde una subestación transformadora y además tiene un tablero conmutador que en caso de que no haya tensión, se alimentan desde un grupo electrógeno. Detrás de las bombas está el tanque de agua con su correspondiente placa antivórtice. Luego vemos en negro las válvulas esclusas, que en este momento están cerradas, las bombas propiamente dichas. A la derecha y la izquierda de cada bomba se ve una especie de T de bronce, que es la válvula de alivio o recirculación. Después vemos la válvula de retención. Arriba de la válvula de retención se ve la válvula de cierre, que es una válvula de cierre lento. Esto todavía, cuando saqué esta foto, todavía no estaba terminado. Y acá arriba tenemos el colector de impulsión, que lleva el agua a los distintos usos. En la figura 54 hay una tabla que es muy importante, que es para dimensionar los equipos de bombas. Está en galones por minuto y en litros por minuto. Y nos dice cómo tienen que ser las válvulas a la entrada y a la salida de la bomba. Por ejemplo, supongamos estas válvulas, estas bombas de la figura 53, que son bombas de 120 metros cúbicos. Bueno, yo tengo que buscar en la tabla 120.000 litros, 120.000 litros hora, lo que es aproximadamente 500 galones o 1.893 litros por minuto, 2.000 litros por minuto. Entonces me dice que la aspiración no puede ser mariposa y tiene que ser de 6 pulgadas. La válvula de retención a la salida de la bomba tiene que ser de 6 pulgadas. La válvula de impulsión a la salida de la bomba tiene que ser de 6 pulgadas. La válvula de alivio de recirculación tiene que ser de 3/4. El cabezal de prueba, que es donde yo haría la curva de la bomba, tendría que tener 2 válvulas teatro de 4 pulgadas. Y si voy a instalar un caudalímetro, el caño para instalar el caudalímetro tendría que ser de 6 pulgadas. Bien, después en la figura 55 está mi mail, está un link a un video donde explico cómo se calcula un equipo de bombas y también está el link a un blog donde publiqué varios apuntes y por último está mi Instagram, donde suelo colocar fotos interesantes y poco conocidas de sistemas de bombas contra incendio. Bien, esta es la exposición y quedo abierto para las consultas que quieran hacerme. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esto les haya sido de utilidad. Si quieren hacer alguna consulta, estoy a vuestra disposición. Bueno, no sé, agradecemos a Andrés tu exposición y el haber compartido con nosotros esta charla. Hay un par de preguntas en el chat, te las transmito.
Andrés, ¿cuán obligatorio o hasta dónde llega la necesidad o obligación de cumplir con los 10 diámetros de la cañería de succión de las bombas según NFPA? Bueno, la legislación argentina no lo pone como algo obligatorio. Es un requerimiento de la NFPA y, bueno, en realidad he visto muchas bombas que no hay otra forma de colocarlas sino con una curva a la entrada. Y bueno, esas bombas han funcionado bien. No es, o sea, es un requerimiento de la NFPA, ahora, bueno, no es una falta grave no hacerlo. Las bombas funcionan. Sí, si no cumplo con los 10 diámetros, bueno, tengo que tener en cuenta de que todo lo demás esté bien para no tener problemas con la succión de la bomba. Bueno. Cristian Olano pregunta, ¿la bomba de reserva tiene que ser de explosión o puede ser eléctrica? Las bombas pueden ser eléctricas. Primero, en primer lugar, que haya una válvula, una bomba de reserva es un requerimiento de la norma IRAM. Y también lo está pidiendo ahora el nuevo Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Las normas NFPA no lo piden. O sea, las normas NFPA piden que la instalación eléctrica sea una instalación segura. Las normas NFPA no exigen una bomba de reserva. El tema es el siguiente. Si yo tengo un establecimiento y no puedo asegurar la provisión segura de la energía eléctrica, bueno, o pongo una motobomba o pongo un grupo electrógeno que me alimente la bomba eléctrica. ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta en forma oral, acá hay otra pregunta. Lerwis Sánchez sugiere, ¿podría hablar de bombas de sistema hidroneumáticos para incendios? Sí, cómo no. Y el sistema hidroneumático es algo que se usaba en los años 70 y los últimos se usaron en los años 90. El Código de Edificación nombra sistemas hidroneumáticos, pero es algo que no existe. O sea, si van al mercado a comprar sistemas hidroneumáticos, no los van a conseguir. Los equipos hoy en día lo que tienen es un pulmón de amortiguamiento, pero de ninguna manera es un hidroneumático. Los únicos equipos hidroneumáticos que se usan, que para mí no están bien empleados, son los que se usan para proteger transformadores. En ese caso, lo que hay no es una bomba que alimenta un hidroneumático, sino un compresor. El agua se presiona con una membrana elástica y sale por la presión que ejerce el aire que provee el compresor. Pero es algo que no se usa y es algo obsoleto. Sin embargo, figura en muchos libros y figura en el Código de Edificación. Pero si van a comprar un equipo hidroneumático como tal para incendios, no lo van a conseguir. Bien. Julia Salinas pregunta, el caudal y presión de la bomba Jockey, ¿cómo la calculamos? Es un caudal mínimo para mantener la presión. Normalmente se toma entre un 5 y un 10% de la bomba principal, pero puede ser menos. O sea, un 5% es un caudal interesante cuando tengo bombas relativamente chicas, de estas 120.000 litros. Cuando tengo bombas de 1.000.000 de litros, no hace falta mucho más caudal. Lo único que necesito es que tengan más presión que las bombas principales. Pero el caudal realmente es insignificante.
O sea, en general son bombas que tienen menos de 100 litros por minuto. Bien. Rubén Benedetti pregunta, siendo que la NFPA no es de aplicación obligatoria, lo mismo que las IRAM, ¿cree que hace falta una normativa nacional específica para instalaciones contra incendio? Yo creo que sí, porque no hay una normativa específica. Están las normas NFPA, que efectivamente no son de uso obligatorio. El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo código, está tomando como norma de referencia la norma IRAM. Pero bueno, sí estaría bueno que haya una norma clara que indique cómo hacer las instalaciones. No solo que sean buenas prácticas de ingeniería, sino que, bueno, se indique claramente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, cosa que hoy en día no está del todo claro. Walter Y es un Fabián problema pregunta. a nivel legal Sí, también. tal cual. Walter Fabián pregunta, ¿qué pruebas se les realizan a las bombas de incendio y cada cuánto tiempo? Bien, el mantenimiento de las bombas, hay dos normas para lo que es el mantenimiento de las bombas de incendio. Son la norma IRAM 3546 y la norma NFPA 25. Y esto, o sea, pueden leer la bomba y pueden leer la norma, y la norma es bastante clara. También tengo un libro que les puedo facilitar el capítulo que habla de mantenimiento, pero lo importante es, si yo tengo bombas, motobombas, bombas diésel, las tengo que poner en funcionamiento como mínimo media hora por semana, y eso es fundamental. O sea, al año tengo que tener unas 25 horas de funcionamiento. Si no, lo más probable es que esas bombas no funcionen. En las bombas diésel hay un problema, que el combustible se degrada. O sea, en el diésel se forman unas bacterias que forman una especie de lacas, y bueno, esas lacas después afectan a los inyectores. En las bombas eléctricas esto no es tan grave, pero si yo en 2 años nunca prendí la bomba lo más probable es que los impulsores se oxiden, se junte lo que vulgarmente se llama sarro. En realidad no es sarro, sino son sedimentos que provienen de los nitratos del agua, y se me peguen los álabes y bueno, y no arranque la bomba. Las bombas eléctricas tendrían que prenderse por lo menos, o sea, soy más amplio que la norma, yo digo por lo menos una vez por mes, como mínimo. La norma es un poquito más estricta, pero al menos una vez por mes tendrían que entrar en funcionamiento las bombas eléctricas. Las bombas diésel, una vez por semana por media hora, y eso es fundamental. Si no, lo más probable es que no vayan a funcionar. Después hay toda una serie de pautas de mantenimiento que, bueno, están en mi libro, están en la norma 3546, IRAM 3546, pero lo fundamental es prenderlas, las bombas. Eso es lo más importante de todo. Andrés, perdón, Rubén Benedetti. Yo te había hecho la pregunta por el tema de la normativa y veo que acá alguien hace una observación al respecto, que dice Rubén Benedetti, IRAM es nacional. Sí, obviamente, Brian, sabemos que IRAM es una norma nacional, pero es una norma de lo que se llama norma del campo voluntario. No hay ninguna normativa específica, no es ley IRAM. Vos no estás obligado a cumplir las normas IRAM. Bueno, eso es, en casi todo el país es así. En la ciudad de Buenos Aires, el nuevo código de edificación que se hizo hace muy poco, Andrés, claro, es que el código toma la norma IRAM, claro. Exactamente. Es un caso especial.
Es un caso especial donde tampoco las toma todas. Toma algunas de las normas IRAM como obligatorias, no todas. Yo por eso había hecho la Como bien dijiste, las normas... Sí. Sí, yo por eso te había hecho la pregunta, ¿cuál era tu opinión como especialista en el tema al respecto de la necesidad de tener una norma específica? Porque conocemos que prácticamente en todos los campos de seguridad contra incendio, de seguridad edilicia, no existe una norma que sea taxativa y de alcance nacional. Entonces, me imagino para tu mismo práctica profesional, que si tenés una instalación en el interior, no es lo mismo que en Ciudad de Buenos Aires, y eso complica muchísimo el ejercicio profesional, a menos que el comitente te pida cumplir con las normas NFPA. Sí, en mi caso, yo lo que hago es proyecto, dirección de obra, consultoría, auditoría y doy cursos. Lo que pasa es que en general trabajo con empresas muy grandes, donde en general son empresas multinacionales, donde las normas que ellos tienen de mantenimiento son mucho más estrictas que las normas IRAM o las normas NFPA. Claro. Entonces, no son obligatorias, sí son obligatorias para la empresa. Y las consecuencias por no cumplirlas en la empresa son graves para el jefe de mantenimiento que no las cumpla. Correcto. Yo lo que quería dejar en claro es justamente que estamos en una temática donde, digamos, en un país donde se sobrelegislan tantas cosas, esto que es tan importante está como en una zona gris o en una zona de vacío legislativo. Está en una zona gris, exactamente. Y bueno, y muchas hay cosas que pide la ley que en mi opinión personal no tienen sentido, y otras donde se exige mucho más que en la Unión Europea. Nosotros, por ejemplo, en el nuevo Código de Edificación pedimos que las bombas tengan altura neta de aspiración positiva, o sea, que la bomba esté debajo del pelo del agua, lo cual es muy bueno. Ahora, yo trabajé en países, digamos, donde las cuestiones de seguridad son importantes. Trabajé en España, en Alemania, en Suiza, en Polonia, y bueno, y hay bombas que tienen altura neta de aspiración negativa, o sea que las bombas aspiran, una bomba centrífuga necesita ser cebada y toma agua de una reserva que está debajo de la bomba. Y bueno, es Alemania y Austria. Y bueno, trabajé en Alemania y en Austria y cuando dije, bueno, que las bombas tengan altura neta de aspiración positiva, me dice, ¿por qué, ingeniero? Y yo digo, bueno, lo pide la NFPA. Me dice, bueno, no, pero acá estamos en Europa y tenemos nuestras normativas. Y bueno, y en algunas cosas tenemos normas más exigentes que la Unión Europea, lo cual yo personalmente no le veo mucho sentido. Ojo, según las normas europeas se puede tener altura de aspiración neta negativa, pero hay un tanque con una alarma que siempre mantiene la bomba con agua. Entonces, bueno, eso funciona. A veces, bueno, hay un vacío legal y muchas veces hay normas que piden cosas que, bueno, no se piden ni en los países europeos más exigentes. Y eso no es algo que me lo contaron, es algo que lo he vivido en carne propia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lucas Batalla pregunta, ¿es necesario que el equipo de bombeo contenga un tanque pulmón en la impulsión? El tanque pulmón ayuda a que haya menos golpe de ariete. En los equipos que hacemos en el país, los que tienen los presostatos en el colector de impulsión, es ideal ponerlo porque hace que absorbe el golpe de ariete. Entonces ahí técnicamente es necesario. Si tenemos un equipo donde la línea de sensado, que es la que le mostré esos caños con esas válvulas de retención, que según lo que dice la NFPA no es imprescindible.
Igualmente no está mal hacerlo. El equipo con un pulmón de amortiguamiento va a funcionar mejor sin ningún lugar a dudas. O sea, si tengo los presostatos tomados de acuerdo a las costumbres argentinas y europeas, hay que poner el pulmón de amortiguamiento. Si lo tengo hecho estrictamente según lo que dice la NFPA, no es necesario. Si lo pongo, no está mal. Bien. Jorge Subelsa pregunta, ¿podría explicar por qué a la pérdida de carga se le suma la altura del edificio? ¿Y cuando es un edificio horizontal? Sí, claro. Cuando yo tengo, y en YouTube, si ponen en YouTube mi apellido, Chovansak, un apellido bien complicado, lo explico. Yo tengo una pérdida de presión que se origina por el rozamiento del agua con los caños. Pero además, si yo tengo un edificio de altura, a mí me pasó de vivir en un edificio de departamentos, muy lindo edificio, donde, bueno, se equivocaron en las bombas de incendio y pusieron bombas de incendio que tenían menos presión de la que se necesitaba para llegar al último hidrante. El edificio tenía unos 50 metros de altura. O sea, yo para llegar hasta el techo necesitaba una bomba que provea 50 metros de columna de agua. 10 metros de columna de agua son equivalentes a 1 kilo. O sea que solamente para llegar al techo necesitaba una bomba de 5 kilos. Y ahí necesito presión. Necesito más o menos 3,5 kilos. O sea que yo tendría que tener una bomba de 8,5 kilos por lo menos, para vencer justamente la altura del edificio. O sea, para vencer la gravedad. Bueno, una vez probé el sistema contra incendio de un edificio donde yo estaba viviendo, que tenía cerca de 50 metros de altura, y bueno, y el agua no llegaba al último hidrante, no llegaba mucho más abajo del último hidrante, justamente porque la bomba daba 4 kilos de presión, o sea, 40 metros de columna de agua. Después, la cañería horizontal sí influye mucho en la pérdida de presión. ¿Por qué? Porque la pérdida de presión se calcula en bar por metros. Hay unas ecuaciones, eso está en mi libro, está en varios apuntes que publiqué, y me dice cuántos bares pierdo por metro de cañería. Luego, eso se multiplica por la longitud total de la cañería. Cuanto más metros de caño tengo, mayor es la pérdida de carga. Y bueno, la bomba tiene que tener más presión para poder llegar al punto de uso con la presión que me indique la norma en ese punto. Bueno, hacemos la última pregunta. Quedan otras preguntas, Andrés, por responder, pero bueno, no nos queremos extender mucho en el horario programado. Guillermo Kohler pregunta, ¿para qué tipo de edificios es necesaria la bomba y tanque contra incendios y cuándo son obligatorias? Sí, eso depende del municipio, o sea, depende de la provincia y en general, o sea, es un país federal, cada provincia tiene su legislación y muchas veces el gobierno provincial delega esa responsabilidad en los municipios. Hay una ley, que sí es una ley nacional, que es la Ley de Higiene y Seguridad, y digamos, se aplica normalmente, y en general cualquier edificio que tenga más de 25 metros de altura requiere una instalación de hidrantes. O sea, si yo tengo más de 25 metros de altura, se requieren hidrantes. Después hay otras condiciones, por ejemplo, una industria con más de 600 metros cuadrados también necesita hidrantes y dependiendo del riesgo también. Pero en edificios, en general, se toma como altura tope
25 metros y a partir de esa altura se exigen hidrantes. Bien. No sé, Andrés, si querés responder alguna pregunta más. Ningún problema. Bien? Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de agua para un edificio y cuándo es que se solicita que debe contar con un sistema de bomba para respuesta de incendio? Bien, eso lo pueden ver con todo detalle en un video que puse en YouTube. Normalmente voy a una norma. Por ejemplo, yo tengo un edificio de viviendas. Entonces, la norma me dice que la norma IRAM 3597 me dice que para ese edificio necesito una reserva de agua de 12.000 litros directamente. Y me dice que necesito una presión de 3,5 bares en el hidrante más comprometido. Y hay otros criterios que toman, por ejemplo, 10 litros por metro cuadrado. Un criterio bastante usado es justamente el que me indica la norma IRAM 3597. Los invito a ver el video en YouTube, es un video de 15 minutos y bueno, y ahí está explicado cómo se calcula la reserva de agua, de dónde sale, bueno, y cómo se hace, cómo se presenta el cálculo. Bueno, una última pregunta. ¿A qué presión tienen que abrir las válvulas de alivio de las bombas? Bueno, depende de la válvula de alivio. Nosotros hay dos tipos de válvulas de alivio. Válvula de alivio de recirculación y válvulas de seguridad. Yo calculo que se refieren a las válvulas de alivio o recirculación, que las que se usan para que no se queme la bomba cuando trabaja a caudal cero. La forma más práctica de hacerlo es hacerlo en obra. Entonces, uno va a la válvula, saca el capuchón y con un destornillador lo va graduando. Cuando los hidrantes están abiertos, no tiene que salir agua. Cuando llego a caudal cero, o sea, llegué a la máxima presión que me da la bomba, ahí abro para que salga una pequeña cantidad de agua, un chorro de agua. Y en función del tiempo que quiera que esa bomba pueda funcionar sin quemarse, es el chorro que le doy. Normalmente se permite que salga un pequeño chorro de agua y eso permite la refrigeración de la bomba y que la bomba funcione sin ningún tipo de problema. Bien. Es algo que se hace in situ. Bueno, creo que ya están respondidas. ¿Habrá quedado alguna otra pregunta ahí? Por lo menos no sé si alguien quedó sin responder la consulta, pero creo que más o menos han sido saldadas todas las dudas. Ahí dejamos también, esta charla fue organizada por el Centro de Desarrollo Tecnológico SACED en Salud y Seguridad Edilicia. Por lo tanto, les pedimos que aquellos que no se hayan registrado mediante el formulario de inscripción, manden un mail con sus datos personales y un correo electrónico para que podamos enviarle el certificado. Tienen que enviarlo al mail del SACED que estuvimos escribiendo, es .edu.unr.edu.ar, ¿sí? Está escrito en el chat, pero recuerden que es .ar, ¿sí? Al final, para que no haya errores y no les rebote el mail, ¿sí? Bueno, le agradecemos enormemente al ingeniero Choguanzar de haber compartido toda su experiencia profesional y su trayectoria académica con nosotros. Algunos consultan dónde pueden adquirir el libro de diseño e instalaciones contra incendio. Andrés. Sí, no lo comercializo yo, lo comercializa Nueva Librería, que lo pueden buscar en internet, o si no se vende en Mercado Libre. Después hay muchos apuntes que yo los puse en forma totalmente gratuita que están en mi blog. Bueno, después está mi canal de YouTube, que publiqué varios videos que creo que pueden ser de interés y voy a poner más.
Y también tengo un Instagram donde coloco fotos de instalaciones y bueno, y muestro equipos que no son tan comunes de ver y con cada equipo hay una explicación de qué se trata. Bien. Bueno, Andrés, muchas gracias. Esperamos volver a encontrarnos pronto para continuar con las charlas. ¿Sí? Les agradecemos a todos la presencia y el haber compartido este momento y les pedimos disculpas nuevamente por los inconvenientes que tuvimos al principio de la charla. Espero que el contenido de la charla los haya subsanado. Muchas gracias. Un gusto y espero que les haya sido de utilidad. Bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, muy bueno.